Hola, bienvenidos a Café Ascuario, una iniciativa del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de Ciela Fraguas, en donde buscamos conocer la obra de autores que han escrito en Aguascalientes. En este primer grupo nos vamos a enfocar en aquellos nacidos antes de 1980. El día de hoy nos acompaña Ricardo Orozco y bueno, hemos reservado un lugar en Rocinal Café que tiene ya más de 15 años de tradición en Aguascalientes. Y bueno, esperemos que nos dote de la energía necesaria para llevar a buen término esta charla. Eh, Ricardo, gracias por acompañarnos. Al contrario, muy buenas tardes. Ricardo es ensayista, poeta, investigador y además profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, querido además, muy querido por la comunidad académica. Bueno, para empezar, quiero preguntarte acerca de cómo surgió tu relación con la poesía, porque ayer estaba leyendo Desequilibrio, que mencionas que fue tu segundo libro, Así es. y hay por ahí un paisaje, por ejemplo, que dicta: octubre es un río de esmeraldas secándose, reducido a un arroyo de jades engañosos. Cuéntanos, ¿cómo y desde cuándo surge tu inclinación por la poesía? Muchas gracias por la invitación. Gracias también a las autoridades del ICA por esta iniciativa que nos permite a los autores aguascalentenses tener un contacto más directo con el público lector o con quienes pudieran estar interesados en lo que hacemos. Yo creo que descubrí mi afición a la literatura en general desde joven, desde pequeño, sobre todo a través de la lectura. Pero hay un momento en que de la lectura se pasa a la escritura. Y creo que ese momento fue cuando estaba yo estudiando la carrera de Letras Hispánicas en la Universidad Nacional. Allí sentí que podía, además de convertirme en un especialista, en un lector profesional de literatura, particularmente de literatura en español, pues que también tenía la inquietud de plasmar en la hoja en blanco las inquietudes propias de la edad. Yo era muy jovencito, tendría cuando empecé la carrera 17 años, entonces pues estaba muy verde todavía, pero creo que la relación con la poesía nació justamente en esos tiempos y desde luego como a todo adolescente nos ocurre con la enfermedad de la juventud, es decir, con el exceso de sentimentalismo que es propio de la edad juvenil, y entonces muy probablemente lo primero que escribí pues fueron poemas justamente de carácter sentimental, el dolor de dejar de ser adolescente para convertirte en adulto. Eh, ¿Qué me dice? Voy a hablarte de tú. Como quieras. ¿Qué me dices de la luz, el viaje y estos temas recurrentes que hay en tu obra? ¿Existen o no? ¿Y por qué surgen? Es probable que sí, si se hace una lectura ya en conjunto de los 5 volúmenes de poesía que he publicado y de los otros 2 que tengo escritos pero que no han sido todavía publicados, que estos temas que mencionas sean una recurrencia. Me parece, por ejemplo, que el tema del viaje está muy relacionado con el retorno. Hay una sensación que a mí me duró muchos años de nostalgia por la ciudad donde uno nació en este caso. Recuerdo el título de un libro de un excelente poeta antillano. El libro se llama Cuaderno de un retorno al país natal. Y bueno, yo pienso que en buena medida mis primeros libros de poesía son eso, son la escritura de alguien que continuamente está regresando a sus orígenes. Y por eso el tema del viaje, por un lado, y por otra parte el tema del paisaje interior, que es al mismo tiempo el paisaje de la luz de esta ciudad. Yo aprendí ese mundo, ese universo de la luz de un poeta al cual este programa del ICA le hace homenaje, que es don Desiderio Macías Silva. Es el poeta de la luz, como bien se ha dicho, y yo creo que casi todos los que escribimos en esta tierra y los que nacimos en esta tierra le debemos a él esta revelación de que la poesía puede ser el vehículo para mostrarnos
ese paisaje interior que es al mismo tiempo un paisaje social, pero también un lugar, y es un lugar eh, casi innombrable. El maestro Víctor Sandoval le llama Fraguas, por cierto, y la poeta Dolores Castro habla también del mismo tema. Entonces, en esa fuente bebimos, yo creo, todos los escritores de mi generación y por ahí estaría De relacionado. ahí viene, qué interesante, Sí. Ricardo. Eh, bueno, en ese sentido, ya me mencionaste sobre algunas de tus influencias. Así, en carácter breve, ¿cuál dirías que es la llama que anima tu escritura? Caray. Yo creo que es justamente la nostalgia. Bien. Pienso que esta sensación de perder algo que tienes y que no vas a poder recuperar nunca, está tan relacionada con el misterio de la memoria, por ejemplo, y entonces a base de palabras intentas recuperar aquello que perdiste, sea un pasaje de tu vida, sean las personas a las que amaste y que ya no están. Por ejemplo, en este libro, mis padres particularmente, en desequilibrio, pero también hay el tema del desarraigo y el tema del desamor que aparece eventualmente, pero creo que fundamentalmente se trata de esa nostalgia, de ese dolor por lo perdido, lo que en mi caso origina la mayor parte de lo que he escrito en la poesía, fundamentalmente. Eh, en tu opinión, ¿a qué se le escribe en Aguascalientes? Pues bueno, regresando un poco al punto de partida, lo que platicábamos sobre los tres poetas que mencioné, yo creo que en buena medida escribimos, particularmente los autores de mi generación y algunos anteriores, eh, a esta sensación de estar en el centro del mundo, una sensación muy, por cierto, muy ambiciosa, ¿no? Pero para quien no es el centro del mundo su pequeña aldea, ¿no? Bien lo decían los clásicos, ¿no? Se escribe, se describe la aldea y a través de ella se describe el universo, como le pasaba a Cervantes con el Quijote. Bueno, creo que en ese sentido en Aguascalientes escribimos sobre esta sensación de desarraigo por un lado, pero también sobre el cruce de caminos, el cruce de culturas que esta ciudad ha representado por mucho tiempo. Y Vamos desde a luego al cambiar. cielo azul y a la luz, eso Claro. es evidente. Vamos a cambiar un poquito, girar un poco el tema Sí. para irnos a tu relación con la docencia y que nos cuentes un poco qué te dicen los jóvenes que estudian letras el día de hoy, qué necesidades encuentras y, por ejemplo, qué sentido tiene para ti enseñarlos a emplazarse en el mundo, a describirlo, narrar. Sí, bueno, yo me he especializado particularmente en literatura hispanoamericana y esa es la materia, la asignatura que sobre todo en los últimos 15 años impartí en la universidad. Eh, y también, por otro lado, he desarrollado talleres de crítica, por ejemplo, de crítica literaria, y en alguna ocasión, por lo menos en dos ocasiones, fui asesor de talleres literarios aquí en el ICA y también en la universidad. Entonces, sí he estado muy en contacto con los jóvenes, particularmente a través de comunicarles el gusto por la lectura, el que descubran por qué es obligatorio, aunque suene un poco duro decirlo, por qué es obligatorio para un estudiante de letras leer a los clásicos. Hay un libro de Italo Calvino que recomiendo mucho que se llama justamente así, ¿por qué leer a los clásicos? Y la pregunta no es ociosa, es una pregunta que siempre tendrá actualidad, porque los jóvenes que están iniciándose en el estudio de las letras o en el ejercicio de la escritura, siempre tendrán que volver a quienes nos precedieron. Y no digo con una actitud reverencial, la juventud no se destaca por una actitud reverencial y qué bueno, la juventud tiene una actitud más bien contestataria, más bien rebelde, y en buena medida eso es lo que hace falta, porque
los jóvenes tienen que cuestionarse lo que leen, pero también lo que escriben. Y en ese sentido, este doble ejercicio crítico, que va de la lectura a la escritura y viceversa, es lo que yo he intentado mostrarle a los jóvenes. Yo pienso que en Aguascalientes hay mucho talento creativo y particularmente generaciones de jóvenes, diría yo, nacidos en los últimos 30 a 35 años, 40 quizá, que tienen un talento extraordinario y que ya han empezado a destacar localmente, pero también a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿consideras que hay fuerza y sentido en la producción literaria local? Yo creo que sí, y tiene mucho que ver, por supuesto, con los canales de comunicación, con las instituciones. Esta institución que ahora nos invita a esta charla es sin duda, para mi gusto, pues una institución fundamental en la difusión cultural en Aguascalientes. Lo que en alguna ocasión sembraron los maestros predecesores, don Víctor Sandoval, don Salvador Gallardo Dávalos y su hijo, Salvador Gallardo Topete, esa generación de escritores o de artistas plásticos o otros más que se sumaron a la empresa, que fundaron primero lo que se llamaba el Instituto Aguascalentense de Bellas Artes y enseguida el ICA, pues tuvieron una actitud visionaria, una actitud fundacional y de alguna manera impusieron como tradición la, la obligación de darle oportunidades a los jóvenes para renovar las fuerzas vivas de la literatura. Parece que estoy haciendo un eslogan político, pero no lo es. Creo que los jóvenes bien encaminados, es decir, con oportunidades de publicar, con oportunidades de crear revistas, talleres, programas de radio, programas de televisión, acceder a premios, a becas, etcétera. Todo eso forma parte de un conjunto de iniciativas de política pública que afortunadamente en Aguascalientes se han tomado siempre con una visión una visión muy de futuro, que no es oportunista, que no es de momento, sino que está pensando en lo que será el futuro de Aguascalientes y eso es, para mi gusto, una labor encomiable. Bueno, avanzando hacia las conclusiones, me gustaría que le dieras, justo como mencionas, un poco de consejo a los jóvenes emergentes que se afrontan a la hoja en blanco, bueno, para hacer de este proceso un proceso más llevadero y disfrutable. Miren, dice un refrán, un dicho popular, que quien no oye consejo no llega viejo, pero también hay quien dice que los consejos es muy bueno darlos, pero es mejor no tomarlos. Entonces los jóvenes pueden no tomar en cuenta lo que yo voy a decir y harán bien, tal vez. Pero creo que el dilema de la hoja en blanco, que es, por cierto, pues el principal problema al que se enfrenta todo creador, y si no es escritor también los demás artistas, ¿no? Los pintores frente a su lienzo, el bailarín frente a su espacio en vacío y no se diga el músico frente al silencio, ¿no? Ese reto fundamental de los creadores, lo que yo diría es simplemente trabajar. No, no pensar que ya llegaste, porque además yo pienso que la carrera de los grandes escritores nunca termina. Decía Paul Valéry, el poeta francés, un poema no se termina, se abandona. Es decir, por más que se trabaje en él, hay un momento en el que es preferible ya lanzarlo, como si fuese un barquito de papel que echas a un arroyo y ver qué suerte corre. Es decir, ni la actitud paralizante de pensar que la hoja en blanco es un monstruo, un fantasma que te impida avanzar, pero tampoco la otra actitud que es pensar que porque resolviste la primera hoja en blanco ya puedes resolver las otras miles que vendrán después. Es decir, siempre hay que trabajar y siempre hay que empezar como si fuera la primera vez que escribes. Y yo creo que eso, en mi caso, me ha servido. No sé si le puede ser útil también a los jóvenes en sus inicios como escritores. Claro que sí.
Bueno, yo quisiera terminar con una pregunta a lo mejor que espero que sea significativa para ti, que tiene que ver con qué significa para tu persona el acto de narrar y si encuentras en ella algo de milagroso. Sí, desde luego. Yo debo decir que comencé si se puede llamar carrera literaria, voy a decir trayectoria como escritor, para ser más modesto y más ajustado a la realidad, en la poesía. Escribí 4 libros de poesía y después fue cuando publiqué mi primer libro de narraciones, que por cierto lo publicó el ICA. Creo que todavía hay por ahí unos perdidos en el almacén del ICA, y en las ferias del libro de pronto lo pueden encontrar. Se llama Volver al Edén. Se publicó hace poco más de 20 años aquí en el ICA justamente. Y, y después vinieron otros más que publicó la Universidad Autónoma, que me satisface mucho porque creo que mi vocación ha estado siempre entre esos dos términos literarios, entre narrar y escribir poesía. La poesía es desde luego el género más exigente, aunque no lo parezca. Pienso que es desde luego la expresión más compleja de la escritura, en tanto que la narrativa, si bien también es muy exigente porque requiere paciencia sobre todo, es un género en el que uno es más libre de expresarse. Y narrar para mí es encontrar respuestas a preguntas que no he formulado, o formular preguntas para las cuales no tengo respuesta. Entonces, esas dos fuerzas, esos dos extremos, son los que de algún modo me impulsan a seguir escribiendo. En esta cuarentena, si hay tiempecito para que les platique, pues también me puse a escribir como mucha gente, eh, sin tener necesariamente una temática, pero resultaron historias que estaban ahí guardadas por mucho tiempo, que no había tenido la paciencia de sentarme a sacarlas. Y por eso a ese libro todavía inconcluso de cuentos le estoy llamando provisionalmente Historias Desconfinadas, porque están saliendo de su confinamiento esas historias. Estaban confinadas no sé en qué rincón de mi cerebro o de mi memoria, y han ido saliendo. Entonces, yo creo que narrar es una forma de ser, y que, como dicen los clásicos críticos y filósofos de estos asuntos, particularmente un filósofo que a mí me gusta mucho leer y releer al respecto de la narración, se llama Paul Ricoeur. Él dice, ser es ser narrado. Entonces, desde ese punto de vista, toda nuestra existencia se configura a partir de la narración. Aunque no lo percibamos así, aunque no nos demos cuenta, siempre estamos tratando de narrar y de, digamos, configurar nuestra personalidad a partir de lo que decimos de nosotros mismos y de cómo narramos lo que nos ocurre. Y los escritores somos mentirosos por naturaleza. Entonces, como también dice Vargas Llosa, hay que encontrar la verdad a partir de la mentira, que es toda literatura. Y qué mejor solución que esa. Tanto que se han afanado los filósofos por encontrar la verdad, y la verdad está en el fondo de una mentira, es decir, de una ficción. Pues muchas gracias. Fue un placer escucharte. Gracias por compartir tu obra y tu experiencia con las nuevas audiencias. Eh, ya que nos dices que estás preparando algo de literatura durante el confinamiento, pues yo diría nos leemos pronto. Sí, claro que sí. Ojalá que nos podamos leer pronto. Muchas gracias a ti también y felicidades por esta iniciativa. Hasta luego.